Buenas tardes a todos. Estamos en el ciclo de conversación de la Federación Médica sobre la ley corta y sus consecuencias. Estamos con el doctor Rodrigo Julio. Él es el presidente de la Federación Médica de Chile, past president de la Asociación Médica de la Clínica Indisa, cirujano vascular de Clínica Indisa y el Hospital del Salvador. Así es que, bueno, Rodrigo, bienvenido, buenas tardes. Primero, preguntarte un poco qué es lo que piensas tú sobre este acuerdo que salió finalmente de la Cámara Mixta, que es la ley corta. ¿Cómo crees tú que la implementación de esta ley va a afectar finalmente a las aseguradoras y a los prestadores en salud privada? Hola Sebastián, muchas gracias. Nosotros hicimos un trabajo como federación bastante extenso respecto a cómo enfocar la crisis que en ese momento se está iniciando. Hicimos todo un análisis respecto a cuáles eran las consecuencias potenciales si caían las ISAPRE en cadena o todas las ISAPRE en conjunto, cuál era el efecto sobre los prestadores. Nuestra preocupación fundamental en realidad no era la ISAPRE, nuestra preocupación era el efecto sobre los prestadores y la posibilidad de seguir ejerciendo la medicina, el ejercicio libre de la profesión en salud privada. Le hicimos un seguimiento muy cercano respecto a cómo estaban sucediendo las cosas. Nosotros teníamos una propuesta bastante concreta. Nuestra propuesta se basaba en dos grandes elementos. La primera, en que la reforma FONASA incluyera no solamente la creación de esta modalidad de cobertura complementaria, sino que además existiera un cambio de paradigma respecto al seguro público de salud, idealmente con un gobierno corporativo, es decir, evitar que FONASA cayera en el arbitrio de los gobiernos de turno, sino que crear un gobierno que pasara más allá de los gobiernos de turno, en la cual se hiciera una adecuada valorización de las prestaciones a través de algún comité experto, por ejemplo, y que los precios en los cuales le van a pagar a los prestadores sean precios reales y no precios ficticios hoy día, que es una explicación del por qué existe tanto gasto de bolsillo cuando un paciente FONASA se quiere atender en salud privada. Y por otra parte, entendemos perfectamente cuál fue el motivo que generó esta crisis en la ISAPRE. Sabemos que la ISAPRE abusaron en buena medida de las condiciones legales que la regulaban, permitiendo la creación de múltiples tablas de factores, el aumento de la prima G de manera desproporcionada, lo cual generó el fallo de la Corte Suprema. Y la esencia de nuestra propuesta en ese aspecto era hacer modificaciones a las ISAPRES que permitieran que las ISAPRES pudieran subsistir en el tiempo, en la medida que se crearan, en la medida que se fuera más allá de la ley corta, una vez que la Corte Suprema, o sea, que se definiera, digamos, en general, la forma de pago que iban a tener que hacer las ISAPRES respecto a la deuda que estaban generando. También se aprovechara de hacer modificaciones en la estructura de las ISAPRES para evitar la judicialización a futuro. Tú, perdona que te interrumpa, pero ¿tú crees que es una buena ley corta? No, yo creo que es una mala ley corta porque precisamente no pasaron ninguna de las dos cosas que estoy planteando. Okay. Solamente se creó esta modalidad de cobertura complementaria en FONASA, no se creó el cambio de estructura de FONASA y tampoco se cambió el marco regulatorio de la ISAPRE. Es decir, la ISAPRE, pese a que, se fijó una tabla de factores única y se fijó un formato de cómo generar el precio GES, pero la regulación en sí de la ISAPRE no cambió. Con lo cual existe un riesgo de que la ISAPRE en el tiempo nuevamente se vuelvan a judicializar. No sabemos cómo se va a comportar también el mercado me refiero a los pacientes, cuando existe esta modalidad de cobertura complementaria y la migración de pacientes sanos desde la ISAPRE hacia un FONASA con cobertura complementaria, que les va a salir más barato, y la ISAPRE empiezan a quedarse con la cartera de pacientes más caros y eventualmente puedan quebrar. En los análisis que hemos hecho nos da la impresión de que existe un riesgo de quiebra en el tiempo de la ISAPRE en los próximos 5 o 10 años, con lo cual el modelo de aseguramiento privado se pudiese terminar. Y con un FONASA tal como está hoy día, existe riesgo de que se comprometa la salud privada también. Ahora, pensando en que esta es una zona de transición, donde las ISAPRES, con la ley que las protege, ¿no es cierto?, las regula, probablemente vayan a tener que sufrir cambios progresivos para poder subsistir en el sistema. Sabemos también que se está trabajando, incluso se va a plantear una comisión de expertos para que participen en la creación de la reforma final en salud y lo que se está denominando la ley larga a través de, como lo ha mencionado el senador Macaya y Castro. ¿Qué piensas tú tiene que incorporar esta ley larga para darle justamente sostenibilidad al sistema
tanto asegurador en salud privada como prestador de salud privada? Es una muy buena pregunta en realidad. Yo creo que hay muchas cosas que todavía no sabemos y que tenemos que empezar a juntar información para poder definir cuál va a ser el destino final de una estructura de salud que te permita la subsistencia de la salud privada en condiciones justas tanto para los pacientes como para los médicos. Eh, Existen múltiples alternativas y yo creo que hoy día, más que definir o tratar de dar una proyección de lo que va a ser en el futuro, yo creo que hay que entrar en un proceso de discusión en la cual ahí la federación tiene la iniciativa de sentarse a conversar con todos los actores que puedan tener ideas al respecto, y creo yo que nuestra intención es acercar al mundo clínico, es decir, a los médicos que ejercen la profesión y atienden pacientes en las clínicas, no solamente gestores y saludistas, sino que médicos que atienden pacientes, que conocen la dinámica de trabajo en las clínicas, en los hospitales públicos, como en el caso mío, que yo trabajo en el hospital público y en una clínica privada, conozcan la dinámica para permitir un proceso de discusión que nos fuera dando una idea central de cuáles deben ser los cambios que efectivamente se necesiten para mantener este modelo de subsistencia. La salud privada tiene múltiples beneficios desde el punto de vista de ejemplos que permiten, por ejemplo, el tema de la eficiencia en el proceso del paciente desde que ingresa hasta que se da de alta, en la dinámica de los pabellones, por ejemplo, los pabellones quirúrgicos, el recambio de paciente, la eficiencia de los pabellones, que contrasta con la eficiencia de los pabellones en el sistema privado, en el sistema público de salud, por ejemplo, que no es el caso de mi hospital. Yo encuentro que mi hospital está bastante gestionado, pero no es el caso de muchos otros hospitales en todo Chile. De hecho, en el seminario en que estuvo el doctor Castro y estuvo el senador Macaya, una de las cosas que llamó la atención es que ellos propusieron un modelo de cambio en el sistema público muy parecido al sistema privado, en el sentido de trabajar en función de incentivos y no solamente jornadas, como es hoy día. Lo cual es un ejemplo que viene de la salud privada, digamos. Al mismo tiempo, tal vez la salud privada también necesita un aspecto un poco más de seguridad, en el sentido de que existe una especie de salud primaria, tal vez en salud privada, que permita gestionar mejor, por ejemplo, el proceso del paciente completo y evitar el fee for service abierto y libre que lleva a un gasto bastante importante en salud, tanto del bolsillo como para los pacientes como para las aseguradoras. Entonces hay harto que discutir, hay que buscar algún modelo, pero no tomando la experiencia de otros países. Creo que el modelo tiene que basarse en lo que tenemos hoy día para potenciarlo y mejorarlo, más que buscando ejemplos en otros países, como es lo que nos ha tocado ver en el último tiempo. O sea, hemos visto que todos dan el ejemplo, que el ejemplo de Corea, que el ejemplo de Inglaterra, etcétera. Nosotros tenemos nuestro formato de salud, nuestra realidad, y tenemos que aprovecharnos de lo que tenemos, tomando las cosas buenas y malas de cada uno de los subsistemas de salud, el público y el privado, para tratar de potenciar ambos sistemas, que ambos sistemas sean. Oye, Rodrigo, tú cuando estás en pabellón, estás en la clínica, estás con médicos y conversan de este tema, pero en el ambiente laboral, te lo comento porque a mí me ha pasado que he recibido opiniones muy distintas, muy divergentes. Hay médicos que trabajan en la salud privada y funcionan bajo los preceptos de la salud privada, pero no les gusta cómo funciona el sistema, por todo lo que tú dices, y les gustaría un sistema más hospitalario, ¿ya? Y hay otros que sin duda les gusta esto del fee for service y consideran que el estímulo para trabajar tiene que ir directamente relacionado con la producción. En Clínica Indisa, un poco en el hospital donde tú trabajas, ¿cuál es la sensación que hay entre los médicos sobre estos posibles cambios que pueden ocurrir y cómo les verían afectados a ellos personalmente? Mira, yo creo que existe, tal como tú dices, una variedad importante de opiniones al respecto, o sensaciones que existen en el ambiente al respecto. Yo creo que se necesita un proceso de conversación extensa con el gremio en general, con los médicos y médicas de Chile, para discutir más cuál puede ser un mejor modelo. Yo creo que las realidades son distintas en función de cómo trabajan los médicos. Por ejemplo, es distinta la realidad de un médico que trabaja la mitad de su tiempo en el sistema público y que complementa el sueldo del sistema público en el sistema privado. Probablemente ese médico te va a tener una realidad, un contexto un poco diferente, digamos. Hay aquel médico que solo funciona en el sector público y aquel médico que solo funciona en el sector privado, ¿ya?
Estoy de acuerdo con que efectivamente aquel médico que te funcione en el sector privado, el fee for service es un incentivo. Efectivamente, el trabajo en función de producción es una forma que, pese a que te genera efectivamente gasto en el sistema, es muy eficiente, ¿ya? Esa eficiencia hay que ver de qué manera se puede regular adecuadamente. Eh, y además que sobre eso, a los pacientes también les gusta la posibilidad de poder atenderse, que si le duele la cabeza prefieren ir con un neurólogo antes que pasar por un médico general que lo derive un paso más, digamos. Entonces, hay que buscar una forma de crear un sistema que sea suficientemente eficiente, con contención de gastos, pero que sea justo tanto para el sistema como para los pacientes y los profesionales. Yo creo que falta discusión, falta darle vuelta al asunto en muchos aspectos, tomando aquellas cosas positivas de una y otra circunstancia, viendo la realidad de todos en ese aspecto. Hoy día hay que entender de que por lo menos hay iniciativas de que el sistema privado participe más, por ejemplo, en la eliminación de las listas de espera, y eso probablemente va a significar la compra de servicios a los prestadores, y eso eventualmente puede significar que las clínicas pasen de un sistema de prestación de servicios a un sistema de contratación de médicos, generando una cosa que se ha discutido mucho en el ambiente médico, que es la medicina privada a contrata, ¿ya? En ese aspecto yo creo que como federación tenemos harto que discutir en ese sentido, cuáles son las mejores condiciones a las cuales los médicos tienen que atenerse frente a esa realidad. Pero es una situación que es factible que pase en un plazo mediano, digamos, ni siquiera tan largo plazo. Oye, Rodrigo, uno de los actores también importantes en este tema es el Colegio Médico, sin duda. El Colegio Médico, a través de sus distintos representantes en Santiago, nos ha tocado tener reuniones con el Regional Santiago. Y siempre vimos al Colegio Médico como un elefante blanco, ¿no es cierto? Una institución muy grande, que se mueve muy lento, y que sin duda tiene un rol fundamental en la salud pública, en los funcionarios públicos, y me parece muy bien, pero como que está un poquito al debe con los médicos de la salud privada. ¿Tú crees que la federación, en la creación de la Federación de Asociaciones Gremiales, logró mover un poco la brújula sobre el enfoque que tiene que tener el Colegio Médico en relación a la salud privada y quienes trabajan ahí? Yo creo que sí. O sea, efectivamente, yo creo que cambió la dinámica del Colegio Médico en la discusión del proceso de ley corta. Hubo un cambio de directorio, digamos, entre medio de esto, antes de que se hiciera la promulgación de la ley corta. Este nuevo directorio, la verdad es que ha sido pocas las conversaciones que hemos tenido con ellos. Ellos están tal vez asentándose en su directorio, pero de una comunicación bastante fluida que tuvimos con el directorio anterior, encabezado por Patricio Mesa, a una comunicación un poco más acallada hoy día a cargo de la doctora Arriagada. Pero yo creo que sí la federación vino a mover un poquito la brújula respecto a que el Colegio Médico no es la única entidad que representa médicos. Hoy día apareció esta segunda entidad que es la federación, que pese a que no tenemos afiliación directa de los médicos a la federación, pero igual representamos a través de las asociaciones locales a más de 2.500 médicos. Yo creo que es relevante. De hecho, 2.500 médicos es mucho más que muchos regionales de Santiago, de Chile, desde el punto de vista de representación. Por lo tanto, yo creo que sí la federación vino a poner una cápita importante respecto a la opinión de los médicos en la salud privada, y lo vimos, por ejemplo, en la gestación de la encuesta que publicaron hace un tiempo atrás desde el Regional Santiago, en donde la federación tuvo una participación bien importante, cuáles son las preguntas que se hicieron y cómo se iba a enfocar la respuesta a esa encuesta, que fue muy bien valorada, entre paréntesis. No solamente por el propio Colegio Médico, sino que valorada también por el Parlamento. La Comisión de Salud, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, valoraron la existencia de eso, porque puso el acápite sobre los trabajadores de la salud privada, que son los médicos fundamentalmente, y bueno, aparte de todo el resto de los profesionales clínicos de la salud, pero en este caso los médicos como una de los que formamos parte de eso. Yo creo que sí, la federación viene a cumplir un rol relevante en ese aspecto. Por supuesto que la idea no es competir con el Colegio Médico, pero sí poner una opinión relevante
en el gremio, en el colegio médico y en las autoridades respecto a los médicos que trabajan en la salud privada. Rodrigo, para ir cerrando esta conversación, me gustaría pedirte que como presidente de la federación hicieras un llamado a las cámaras, ¿no es cierto?, un llamado a los médicos que trabajan en salud privada en Chile, tanto en Santiago como en regiones, la importancia de agruparse en sus distintos lugares de trabajo y un llamado a que se incorporen a la federación. Así que, por favor, Rodrigo. Muchas gracias, Sebastián. A ver, la organización es clave en cualquier actividad humana. Cuando los seres humanos, y en este caso en particular los médicos, no se organizan, pasan muchas cosas. Se aprovechan mucho de cualquier tipo de trabajador que no esté adecuadamente organizado y la federación viene a proponer un formato de organización en salud privada que antes no existía. Queremos estimular a los médicos a que creen sus organizaciones locales. Existe una gama más o menos amplia de organizaciones que se pueden crear en salud privada, que van desde una asociación gremial, una cooperativa, cuando ya quieren hacer más cosas, como lo vimos con el doctor Giordano la otra vez, sindicalizarse si es que son médicos contratados, tienen una posibilidad amplia de organización, pero es necesaria la organización. Hemos visto en el trabajo de la federación cómo ha cambiado la historia de los médicos en sus respectivos centros de trabajo cuando existe organización médica. Así que el llamado es a todos los médicos y médicas a organizarse, a buscar el mejor formato de organización. Nosotros como federación podemos asesorar de cuál puede ser el tipo de organización que se requiera. La más simple es una asociación gremial. Se necesita de 25 personas para crear una asociación gremial y nosotros le damos todo el apoyo tanto legal como los borradores de estatutos, etcétera, y la forma de organizarse para que puedan crear su propia organización local. Así que va el llamado a todos los médicos y médicas de cualquier centro de salud en donde existan más de 25 médicos a organizarse y a formar parte de esta federación para tener una opinión relevante, no solamente en el gremio, sino que también ante las autoridades respecto a nuestra forma de trabajo y sobre todo ser partícipes en lo que va a venir en los próximos meses, tal vez años, en cuanto a una reforma de salud. La idea es defender el ejercicio libre de la profesión de una manera justa para los médicos y para nuestros pacientes, que son lo más importante, que son nuestro leitmotiv. Así que eso. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por participar de este ciclo de conversaciones. Federación Médica de Chile, estamos avanzando, estamos trabajando, participando activamente en la discusión y ahora se nos viene un trabajo importante para poder dar nuestra opinión, defender nuestras intenciones sobre la creación de la ley larga y lo que es reforma en salud en septiembre de este año. Que estén muy bien.